Bienvenidos a otro video, ¿cómo están? Vamos a seguir con la serie de videos de Python. En este caso vamos a ver lo que es el concepto de recursividad y ver varios ejemplos para ver cómo implementarlo. Bien, partamos de básicamente definir qué es la recursividad. Fíjense que en programación básicamente lo vamos a hablar como un concepto donde una función se llama a sí misma directa o indirectamente para poder resolver un problema, ¿no? Entonces, la función básicamente que se llama a sí misma consta de dos partes, donde tenemos un caso base, que es la función básicamente donde finaliza, donde deja de llamarse a sí misma y devuelve el resultado directamente, y un caso recursivo que es el que se va a estar llamando a sí mismo este subproblema hasta que se encuentre, digamos, el caso base. O sea, ¿qué quiere decir? Digamos, la recursividad va a estar llamándose a una función que llama a otra, que llama a otra, que llama a otra, que se llama, o sea, que se llama a sí mismo en realidad, y una vez que alcanza el final de esa llamada, lo que hace después es volver en sí misma hacia encontrar el caso base y retornar el valor que se está buscando. Vamos a verlo en un ejemplo. Bien, fíjense lo siguiente. Tenemos acá una función de cuenta regresiva, en este caso, donde le pasamos la cuenta regresiva que queremos. O sea, va a ser n, va a ser el valor que arrancaría el caso y después se iría llamando lo que es esta función hasta que le vaya restando 1 y encuentre el valor 0. O sea, nuestro caso base, si n es igual a 0, la cuenta regresiva nos va a básicamente imprimir despegue, ¿no? Ahora, si el caso no es igual a 0, lo que va a hacer es llamarse a sí misma la función a cuenta regresiva, donde le va a pasar n, el valor que tiene en esta función, en este caso, menos 1. ¿Sí? O sea, ya le está restando 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Imagínense que nosotros comenzamos con n igual a 3. Yo coloco n igual a 3. Entonces, n es igual a 0, no es igual a 0. Entonces, no estoy en la función del caso base para justamente salir de esta recursividad de esta función. Como no estoy en el caso base, voy a la parte recursiva. Entonces, imprimo ese valor, o sea, imprimo el 3, y lo que hago es llamar nuevamente a la función cuenta regresiva, donde le paso el 3 menos 1, que ahora va a valer 2. Entonces, ¿qué ocurre? N igual a 2. ¿Sí? N igual a 2. ¿N es igual a 0? No. Entonces volvemos otra vez acá, printeamos el 2 y volvemos a llamar a sí misma la función cuenta regresiva. 2 menos 1, ahora va a ser 1, n va a valer 1. ¿Sí? Entonces se vuelve a llamar la función n con 1. ¿N es igual a 1? No, n es igual a 0 en este caso, no, vale 1. Entonces todavía no vamos a printear el despegue. Entonces vamos para acá. Printeamos 1. Volvemos a llamar a la función donde ahora n valía 1. 1 menos 1 es 0. Entonces acá estamos justamente llegando al caso base, en este caso, ¿sí? Donde n es igual a 0. Entonces cuando se llama n es igual a 0, sí. Printeamos despegar y básicamente finaliza la función, porque ya entró en este lado de la decisión y después continúa por acá finalizando esa función de cuenta regresiva. Básicamente es lo que va ocurriendo en este caso de la recursividad, ¿sí? Fíjense, vamos a colocarlo en un ejemplo, o sea, vamos a ejecutar este ejemplo en realidad. Vamos a justamente el cuenta regresiva pasarlo a otro bloque de código. Vamos a ordenar esto y vamos justamente a definir esta función de cuenta regresiva. Una vez que termine de ejecutarlo, vamos a tener el OK y lo que vamos a hacer es justamente ir imprimiendo la cuenta regresiva, ¿sí? Fíjense que lo que va haciendo, le pasamos n igual a 6, ¿sí? 6, o sea, imprime 6 y llama la cuenta regresiva 6 menos 1, 5, vuelve a llamarse 5, es igual a 0, no, imprime el 5 y hace la cuenta regresiva con 4. Y así hasta que llegue al caso base, que es n igual a 0 para salir de ese ciclo. ¿Sí? Siempre hay que tener cuidado con los casos bases, ya que justamente es básicamente la expresión que nos permite salir de el ciclo que se puede generar al estar llamando a la función a sí misma. ¿Sí? Es muy común que en la recursividad nos toque, digamos, transitar por un ciclo o un bucle infinito, dado el erróneo manejo de justamente las expresiones del caso base. Bien, vamos a ver un ejemplo
con recursividad interactiva, básicamente muy parecido a lo anterior, ¿sí? Donde básicamente se va a estar llamando esa función n y lo que vamos a hacer es básicamente ingresar el valor de n, el valor desde teclado, ¿sí? Ya que sea interactivo para lo que es el usuario. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense, en este caso es el caso base, en este caso va a ser 0, va a ser igual a 0, en la cual este 0 nos va a permitir salir del programa, ¿sí? Nos va a permitir mostrar que estamos saliendo del programa. Mientras tanto, lo que va a ocurrir con esta función es que va a estar ingresando o pidiéndonos constantemente el valor de un número, ¿sí? Hasta que se ingrese ese valor 0. De esta manera tenemos justamente una función que se está llamando a sí misma de manera recursiva hasta que se alcance ese caso base de n igual a 0. Fíjense que acá lo que mostramos es el print, ingrese valor, lo pasamos obviamente de string, ¿sí? Básicamente un valor numérico a string, a valor entero. Y lo que hacemos después es lo que se ingresa por teclado del input, donde tenemos el ingreso de valor. Acá tenemos una función que nos permite ingresar un valor desde consola. Esa función de valor nos va a traer un string desde consola y tenemos que castearlo, ¿sí? En este caso transformarlo a entero para guardar n en el número. Una vez que tenemos ese valor, ahí es donde la función se llama a sí misma para analizar si justamente el valor que se ingresó por teclado es un 0 o es otro valor. En el caso que es otro valor, se vuelve a llamar la función. Así que vamos justamente a analizar esto. Bien, entonces fíjense que tenemos n. Vamos a ejecutar entonces la función. Ya tenemos esa función compilada y vamos a ejecutar esta función que tenemos acá. Fíjense que el input, básicamente el inicio, este primer input nos va a pedir el valor inicial de n y después el input que nos va a llamar a continuación va a ser el de la función, el que estaba acá, ¿sí? Este input es del programa principal. Entonces ahora nosotros podríamos poner 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá me aparece que ingresó el valor 5, me lo explica acá, ingresó el valor 5. Lo guardo en n y se volvió a llamar la función nuevamente. ¿Sí? Yo puedo poner el valor 2. Nuevamente ingreso el valor 2. Y para salir, ingreso el valor 0. Y ahí salió de la función. Bien, finalmente vamos a ver ahí el uso de varios módulos y funciones recursivas. Para lo que es el ejemplo base de recursión, en la cual vamos a tener retornos de las funciones. Y este es el conocido, digamos, la resolución del factorial, donde vamos a tener funciones recursivas con retorno, ¿sí? Las anteriores que habíamos visto no teníamos ningún retorno. En este caso vamos a trabajar con el valor que va retornando desde la misma función que se va llamando. Bien, fíjense lo siguiente, vamos a crear la función recursiva. En este caso vamos a calcular el factorial, ¿sí? A armar la función del factorial donde le pasamos el valor n. Recordemos que el factorial lo que va haciendo es ir básicamente multiplicando el valor del número con el valor anterior, ¿sí? Con el anterior, con el anterior, con el anterior. Básicamente, si el factorial yo coloco 3, se va a ir multiplicando 3 por 2 por 1, ¿sí? Entonces, básicamente es un buen ejemplo de función para poder implementar con recursividad. Fíjense donde tenemos el caso base, en este caso que si n es igual a 0, lo que voy a retornar en este caso es el 1. Sería, digamos, el factorial en este caso de 0. No, retornaría a 1, ¿sí? Sin problemas. Y después entraría en el caso recursivo, ¿no? Donde se va a calcular el factorial n-1 y se va a multiplicarlo por n. Fíjense lo siguiente, si yo coloco un 3 como factorial, obviamente no es igual a 0, entonces entro en la función recursiva. ¿Qué hace esta función recursiva? Fíjense que por un lado vamos a tener el 3 por
la función del factorial nuevamente, pero ahora el factorial se va a llamar a 3 menos 1, que es 2. Entonces vamos a hacer el factorial de 2, se vuelve a llamar otra vez, no es igual a 0, entonces vuelve otra vez a llamar a 2 por el factorial de 2 menos 1. ¿Sí? 2 menos 1 es 1 en este caso. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer justamente es llamar al factorial de 1. Llamo al factorial de 1. ¿Sí? ¿N es igual a 0? No. Entonces vuelve otra vez para acá. Y donde n va a ser 1 por justamente el factorial de 1 menos 1, que es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a devolver el factorial de n1 menos 1? Que es 0. Básicamente va a entrar nuevamente a la función, va a ver que n es igual a 0, va a retornar el 1 y lo que va a ocurrir acá es que se multiplica el 1 que me da esta función con el 1 que varía n. ¿Sí? Una vez que el valor este de esta función que se llamó retorna, el 1 por 1, ¿sí? Lo que hace es obviamente retornar a la función donde n valía 2 para hacer 1 por 2, ¿sí? Retorna la función donde ese valor 1 por 2 que es 2, retorna la función donde básicamente teníamos a n igual a 3 para hacer 3 por 2 y retornar ese valor final al programa, ¿sí? Digamos a la salida de la función recursiva. Eso es lo que ocurriría, digamos. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a justamente ejecutar la función. Y lo que vamos a hacer acá es ingresar el número, ¿sí? Del factorial, el valor, y después calcularlo dentro de esa función. Lo que estamos haciendo es directamente pasarle el valor o el número que queremos calcular el factorial. Esto de forma interactiva. Fíjense lo siguiente. Vamos a ingresar ese número, 3. Y fíjense que el factorial de justamente este valor de 3 es 6, donde decíamos que teníamos el 3 por 2, ¿no? De esa forma. Bien, fíjense, podemos hacer un print en el medio para poder básicamente entender un poquito a medida que se va llamando. Podemos hacer la impresión de n para ver cómo se va llamando la función a medida que va ejecutando, ¿no? Podemos modificar eso y ahora sí, volvemos a ejecutar y ponemos 3. Fíjense que justamente son los valores que va tomando n a medida que se va justamente llamando, ¿no? En un principio n vale 3, dijimos, ¿sí? Y va a justamente imprimir ese valor de n y llamar a la función n-1, ¿no? En el cual va a ser 3 menos 1, que es 2. Ingresa el factorial, vuelve otra vez a esta parte, va a imprimir el 2, ingresa el 1, lo imprime y después empieza la vuelta para hacer justamente la multiplicación de 1 por 2 por 3 para calcular ese factorial. Bien, espero que les sirva entonces. Espero que haya sido claro. Cualquier duda, consulta en los comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte al canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias.